Agradecería bastante que puedan compartir el enlace que se les había enviado. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar acá rápidamente con este seminario preparatorio para el examen final y vamos a ir viendo los temas que van a venir en este examen final de dinámica. El primer tema que vamos a ir viendo va a ser el tema de trabajo y energía, ¿no? Que va a ser parte, ¿no? de ese bloque, del bloque A, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar con el tema de trabajo y energía. Entonces vamos a evaluar este problema rápidamente, ¿no? Vamos a analizar. En la parte de trabajo y energía nosotros teníamos dos fórmulas, ¿no? que podíamos aplicar. Una era el principio de trabajo y energía cinética y nuestra otra fórmula era el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, en este caso, ¿no? analizando esta figura que tenemos acá, tenemos no tenemos fuerzas conservativas, ¿no? Vamos a tener acá un par, ¿no? Que no forma parte, ¿no? de las fuerzas conservativas. Por lo tanto, en esta parte vamos a tener que aplicar el principio de trabajo y energía cinética, ¿no? Entonces vamos a ir analizando rápidamente, ¿no? Es el teorema, ¿no? de Leibniz. Entonces vamos a recordar acá, nosotros conocemos acá este principio, ¿no? de trabajo y energía cinética, que era T1, ¿no? más la sumatoria, ¿no? de trabajos en ese cambio de estado, ¿no? Ahorita vamos a realizar nuestro diagrama y va a ser igual a esta energía cinética en el estado 2, ¿no? Este es nuestro principio de trabajo y energía cinética, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Vamos a tener el trabajo de un par que ya no forma, ¿no? parte de las fuerzas conservativas. Si no hubiera este par, ¿no? Si no hubiera este par en este caso, ahí sí, ¿no? Podríamos haber aplicado el principio de conservación de la energía mecánica, ¿no? Que en este caso, ¿no? Ya sabemos que va a ser igual a la energía mecánica, ¿no? En un estado 1, igual a la energía mecánica en el estado 2, ¿no? Entonces, acá no vamos a poder aplicar esto. Solamente nos vamos a enfocar en este principio de trabajo y energía cinética. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá va a ser realizar nuestros diagramas de estado, ¿no? Nuestro estado 1, nuestro cambio de estado y nuestro estado 2, ¿no? Cada uno lo vamos a evaluar. Ya sabemos que el estado 1, ahí vamos a evaluar esta parte de la energía cinética y por medio de nuestros parámetros, ¿no? que ahora lo vamos a analizar. Entonces, rápidamente acá vamos a analizar esos estados, estado 1, estado 2 y el cambio de estado. Entonces, vamos a analizar acá lo que nos menciona el enunciado. Nos dice la barra delgada, ¿no? uniforme, de masa de 15 kilogramos, ¿no? Están dando la masa de esta barra, se somete a un par de 50 newton metro, ¿no? en sentido horario, ¿no? Además, la barra parte del reposo, ¿no? Entonces ya nos están dando una condición acá, ¿no? Como parte del reposo, esa velocidad angular, ¿no? En ese estado 1, que va a ser para teta igual 0, ¿no? Porque este es nuestro teta, el W1, ¿no? Va a ser igual a 0, ¿no? Y ese va a ser nuestro estado 1 cuando este ángulo de acá sea teta. O sea, la posición del estado 1, ¿no? De esta barra va a ser cuando esté en esta posición horizontal. Y luego vamos a analizar, ¿no? Acá nos dice que el resorte no tiene deformación, ¿no? Eso es un dato importante que ahora lo vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar justo en esta parte, ¿no? Y nos dice, va a permanecer fijo, ¿no? Con respecto a este punto C. O sea, vamos a analizar esa deformación. En este instante, ¿no? Cuando la barra tiene esta posición horizontal, el resorte va a estar en esta posición y como nos indica el problema, no tiene deformación, ¿no? Entonces eso lo vamos a analizar dentro de un instante. Esto de acá, como nos dice que no tiene deformación, esa deformación va a ser cero. Entonces vamos a evaluar dentro de un instante esta parte, ¿no? En nuestros diagramas. Y ahora la posición 2, ¿no? Nuestra posición 2 de esta barra va a ser en la posición vertical, ¿no? Porque acá nos dice para teta igual 90 grados, ¿no? Este va a ser nuestro estado 2. Entonces vamos a ir analizando, ¿no? Estado 1 y estado 2 y vamos a ir determinando nuestros parámetros, ¿no? Que uno de ellos era esta deformación, el W, ¿no? El I sub G1, que ahorita lo vamos a ver, que es con respecto a la posición, ¿no? En Y, con respecto a su centro de masa, y el teta 1 y el teta 2.
Pero vamos a analizarlo acá rápidamente. Entonces, lo primero que se va a hacer acá va a ser nuestros diagramas de estado 1 y estado 2. Y luego en el cambio de estado vamos a verificar, ¿no?, qué trabajos van a ser positivos, ¿no? Van a estar a favor o en contra del movimiento, ¿no? Dependiendo de eso, sabemos que si va a ser positivo o negativo el trabajo de cada fuerza, ¿no? Entonces vamos a evaluar acá rápidamente. Entonces acá ya tenemos nuestro estado 1, ¿no?, en esta posición horizontal, ¿no?, cuando nos indicaba que θ valía 0. Luego vamos a analizar el estado 2, ¿no? En este caso, ¿no?, cuando está en esta posición vertical, ¿no?, cuando este ángulo, ¿no?, era 90 grados, ¿no?, el ángulo θ, ¿no? Por eso lo hemos colocado en esa posición. Y ahora vamos a colocar el cambio de estado, ¿no?, que va a ser un estado, ¿no?, entre este estado 1 y este estado 2, ¿no? Y le hemos colocado esta posición. Solamente esto nos va a servir para evaluar los trabajos, ¿no?, si van a ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, acá ya nos damos cuenta, ¿no?, en este estado 1, ¿no?, que tiene esta posición y termina en esta posición, el movimiento, ¿no?, claramente, ¿no?, va a ser en sentido horario, ¿no? El movimiento de esta barra, ¿no?, estado 1, estado 2, va a ser en sentido horario. Esto es importante porque con esto vamos a determinar si el trabajo es positivo o negativo. Y vamos a evaluar acá. Entonces, va a estar de esta manera horizontal, luego va a terminar en la posición vertical, el sentido de giro es horario. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, de ahí vamos a evaluar este cambio de estado. Entonces, primero vamos a determinar acá los parámetros, ¿no? Vamos a determinar los parámetros en este estado 1, luego en este estado 2, y vamos a evaluar uno por uno, ¿no? El primero va a ser el I sub G, ¿no? Tenemos acá el I sub G. Nosotros trazamos, ¿no?, trazamos nuestro nivel de referencia, siempre con respecto, ¿no?, a un punto fijo, ¿no? En este caso, este va a ser nuestro nivel de referencia. Y de acuerdo a eso ya vamos a determinar nuestro I sub G, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Como el I sub G está justo, ¿no?, en el nivel de referencia, ¿no?, le vamos a colocar G1, ¿no? Este de acá va a ser nuestro centro de masa en el estado 1, ¿no? G1. El I sub G1, ¿no?, va a ser 0, ¿no? Va a ser 0 porque va a estar en el mismo nivel de referencia, ¿no? Si está arriba del nivel de referencia, ojo, no se olviden, va a ser positivo. Si está debajo del nivel de referencia, ese I sub G va a ser negativo, ¿no? En este caso está en la misma línea, ¿no?, del nivel de referencia, por lo tanto, este I sub G va a ser 0. Ahora con eso vamos a evaluar el I sub G2, ¿no? Entonces, ubicamos el centro de masa, ¿no?, de esta barra, ¿no?, en este caso aproximadamente acá, ¿no?, que le vamos a llamar G2. Vamos a llamarlo G2 y vamos a ubicar, ¿no?, el I sub G, ¿no? Ya sabemos que es la posición en el eje Y, ¿no? Entonces, trazamos acá, ¿no? Vamos a trazar esta línea. Ya sabemos que acá está nuestro I sub G2 y vamos a trazar nuestro I sub G2, ¿no?, que va a estar acá. Entonces, esta distancia de acá hasta acá va a ser nuestro I sub G2, ¿no? Como está debajo, ¿no?, como ya habíamos analizado, debajo del nivel de referencia, ya sabemos que el centro de masa justo va a estar en la posición, en el punto central, ¿no?, de esta barra que es uniforme, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no?, al enunciado nos daban que esa barra tenía una longitud de 1,5, ¿no? Entonces, el I sub G va a ser la mitad, ¿no?, de 1,5 va a ser menos 0,75, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, acá están los datos que nos daban, la masa de 15, el momento de 50 Newton metro, y la constante K de 15 Newton por metro. Acá está nuestro nivel de referencia y colocamos, ¿no?, nuestro G1, G2, acá más que nada para colocar el peso, porque en el cambio de estado nosotros colocamos las fuerzas, ¿no? Es prácticamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya habíamos evaluado acá, va a estar nuestro I sub G1, que va a ser 0, porque está en el mismo nivel de referencia, y ahora vamos a evaluar este I sub G2, ¿no?, este centro de masa en el estado 2. Entonces acá este I sub G simplemente va a ser menos 0,75, ¿no?, la mitad de la barra, ¿no?, que nos dan de dato.
Y listo, con eso vamos a trabajar. Ahora vamos a evaluar el siguiente parámetro, ¿no? En este caso, ¿no? Este siguiente parámetro que vamos a evaluar va a ser el teta, ¿no? El teta para este estado 1, ¿no? Siempre recordando, ¿no? El teta va a estar siempre con respecto al eje X positivo, ¿no? En este caso, nuestro eje X positivo, ¿no? La barra y el eje X positivo prácticamente coinciden, ¿no? Entonces, el ángulo que forman entre ellos, en este caso, va a ser 0 grados, ¿no? Entonces, va a ser 0. Ahora, lo mismo con respecto al estado 2. Igual, nuestro eje X positivo, pero acá hay una observación. Si va en sentido, ¿no? Igual como el I sub G, ¿no? Si va está hacia arriba positivo, si está hacia abajo negativo, acá, ¿no? Si el ángulo, ¿no? Que se va a formar es en sentido antihorario, va a ser positivo, ¿no? Si fuera de esta manera. Pero en este caso el ángulo que se va a formar va a ser en sentido horario, ¿no? Esa es una observación. Entonces, ya sabemos que de acá hasta acá, ese teta va a ser eh, un ángulo, ¿no? De 90 grados. Pero la otra observación es que siempre se va a colocar ese teta 2, ¿no? Acá lo vamos a colocar, siempre lo tienen que colocar en radianes, ¿no? Mucho cuidado con esa parte. Entonces acá vamos a tener, ¿no? Teta 2 tiene que estar en radianes, ya sabemos que 90 grados en radianes, ¿no? Va a ser pi medios, ¿no? Pero, como les mencionaba, el ángulo está en sentido horario, ese teta 2 va a ser menos pi medios. Y listo. Ya tenemos acá el parámetro teta 1, 0, el parámetro teta 2, menos pi medios, ¿no? Y ya con eso ya podemos resolver esta parte, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos parámetros. Luego vamos a evaluar, ¿no? La deformación, ¿no? En este caso, analizando, ¿no? Analizando esta distancia que nos daban de acá hasta acá, era de 2 metros, ¿no? Nos daban que esta distancia desde el punto, ¿no? Donde el resorte, ¿no? Está colocado hasta toda esta parte de acá era de 2 metros. Y nos daban que la barra de acá era un metro y medio. Por lo tanto, ¿no? La longitud de este resorte va a ser 0,5, ¿no? Entonces, la longitud en el estado 1 nos mencionaba, ¿no? En el enunciado que esa deformación, porque la longitud es la longitud que tiene en este instante, la deformación en ese estado 1 era 0. Por lo tanto, ¿no? L0, ¿no? Que es la longitud natural, ¿no? Era igual a L1, porque la diferencia de ambos es esta deformación, ¿no? La deformación 1 justo va a ser, ¿no? El L1 menos el L0. Entonces, en este caso, como son iguales, esta deformación va a ser 0. Pero vamos a evaluar en el estado 2, ¿no? Si será ese mismo caso. Entonces, en este estado 2, el resorte, ¿no? Que ya le vamos a llamar su longitud 2, vamos a determinar esta longitud 2. Nosotros sabemos esta distancia, ¿no? De este punto a este punto, esa distancia, ¿no? Que es una distancia fija, va a ser de 2 metros, ¿no? Y la distancia, ¿no? Que tiene la barra, ¿no? De acá hasta acá, ¿no? Toda la barra es 1,5. Entonces, la longitud 2, ¿no? Simplemente vamos a aplicar Pitágoras acá, ¿no? Para determinar esta longitud, ¿no? Va a ser 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado raíz, ¿no? Y vamos a tener esta longitud 2. Pero la deformación, que es el parámetro que nosotros queremos calcular en esta parte, ¿no? La deformación 2, va a ser esta longitud 2, ¿no? Que ya prácticamente lo tenemos acá, ¿no? Menos esta longitud natural, ¿no? L0, ¿no? Que lo hemos evaluado en el estado 1, ¿no? Por eso nos daban este dato. Entonces, esa deformación 2 simplemente va a ser la diferencia. Y listo, ya tenemos esta deformación 2, ¿no? Ya tenemos el tercer parámetro, ¿no? ¿No? Acá igual lo vamos a colocar acá en la presentación, ¿no? L1 y L0 van a ser iguales, ya habíamos evaluado que la deformación era 0, y acá, ¿no? La longitud, que en este caso, ¿no? 2 por 1,5 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, o también directamente, ¿no? Se está formando el triángulo 3, 4, 5, ¿no? Por eso acá nos ha dado 2,5. Esta es nuestra longitud 2, y la longitud natural, ¿no? En este caso va a ser
0,5, ¿no? Y listo. Nos va a dar que la deformación, ¿no?, para este estado 2 va a ser 2 metros. Ya tenemos la deformación, ¿no? L2 menos L sub 0, ¿no? La longitud natural de ese resorte. Y listo. Ya con esto tenemos nuestros tres parámetros y el último parámetro es el W, ¿no? En este caso, como nos mencionaba, partía del reposo, este W, 1 va a ser 0, ¿no? Ya tenemos el parámetro acá, esto va a ser 0, ¿no? 0. Y el parámetro 2, ¿no? El W, este W2, es lo que nos está pidiendo el problema, ¿no?, en esta primera parte. Esa es nuestra incógnita. Y listo, ¿no? Con eso vamos a trabajar. Un instante. ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer en esta parte es analizar el cambio de estado, ¿no? El cambio de estado para determinar, ¿no?, justo si los trabajos van a ser positivo, negativo, ¿no?, o cero. Entonces, acá en el cambio de estado, ¿no?, nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá ya sabemos teta 1 era 0, acá era menos pi medios, que ya habíamos evaluado, y el W acá es 0, y acá el W2 es la incógnita. Ahora vamos a evaluar el cambio de estado, ¿no? Ya sabemos que el movimiento, ¿no?, el movimiento va a ser en sentido horario, ¿no? Entonces, con eso vamos a evaluar si el trabajo va a ser positivo, negativo o cero, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no?, acá vamos a tener el peso de esta barra, ¿no? Vamos a colocar en el diagrama de cuerpo libre el peso. Luego la fuerza del resorte, ¿no? Como se está moviendo de esta posición a esta posición de acá, el resorte va a generar una fuerza en este sentido, ¿no? Vamos a tener acá esa fuerza del resorte, ¿no? Y también tenemos acá el par, ¿no? Tenemos el par, que en este caso va en sentido horario, ¿no? De acuerdo a lo que nos mencionaba el enunciado, ¿no? Va en sentido horario. Y listo. Ya tenemos prácticamente, y las reacciones, ¿no?, que vamos a evaluar. En este caso en el eje tangencial y en el eje normal, ¿no? Y el par, ¿no?, que en este caso nos estaban dando que iba en sentido horario, ¿no? Eso es lo que nos falta colocar acá, ¿no? Entonces vamos a tener acá. Y eso es lo que nos pide el problema, ¿no? Entonces ahorita vamos a analizar justo esta parte. Entonces, esta barra, ¿no?, como va en sentido horario, cuando la fuerza, ¿no?, está a favor del movimiento, el trabajo que va a realizar va a ser positivo, cuando está a favor, ¿no? Entonces, este peso va a hacer que la barra siga en este sentido horario, ¿no? Por lo tanto, como está a favor de este movimiento, el trabajo va a ser positivo. Entonces, el trabajo del peso nos tiene que salir, de acuerdo a los cálculos, positivo. Acá lo estamos analizando, ¿no?, lo estamos evaluando. El trabajo de la fuerza del resorte, en este caso, está en contra del movimiento, ¿no? No está ayudando a que esta barra gire en este sentido horario, ¿no?, sino está en contra del movimiento, por lo tanto, este trabajo va a ser negativo, ¿no? El trabajo de esta fuerza del resorte va a ser negativo. Y del par, ¿no?, que no ha aparecido acá, ese trabajo del par, acá rápidamente nos damos cuenta, ¿no?, de ese momento va a ser en sentido horario, ¿no? Entonces, va a estar a favor del movimiento, ¿no? Va a ser positivo, ¿no? Entonces, el trabajo del par va a ser positivo y con eso ya podemos analizar, solamente nos falta el trabajo que realizan las reacciones. Las reacciones en este caso están apuntando a un punto fijo. Para que haya trabajo, tiene que haber movimiento.
En este caso, como apuntan a este punto fijo, no va a haber movimiento. Por lo tanto, no van a generar trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo que va a realizar estas reacciones, ¿no? Va a ser cero. Entonces, no va a entrar en el análisis, ¿no? Porque ya sabemos que ahorita vamos a aplicar Leibniz, ¿no? Que era T1 igual a la sumatoria de trabajos, ¿no? En ese cambio de estado, ¿no? Justo, ¿no? Lo que estamos evaluando acá, igual a T2, ¿no? Vamos a aplicar el principio de trabajo y energía cinética, ¿no? Por lo tanto, esto no va a entrar acá porque va a ser cero, pero sí lo que va a entrar en esta parte va a ser este trabajo del peso, del par y de la fuerza del resorte. Y listo. Y nos va a tener que dar estos valores, ¿no? Esto es para validar, ¿no? Para verificar, porque con la fórmula y con nuestros parámetros directamente nos va a salir el signo, ¿no? Pero es importante hacer esto para poder validar, ¿no? Que los trabajos que estamos calculando, ¿no? Son correctos. Entonces, con eso ya vamos a desarrollar rápidamente esta parte, ¿no? Acá está el par, ya sabemos que está en el mismo sentido. Y el trabajo del peso, ¿no? Va a ser menos mg, ¿no? No se olviden el signo, hay que seguir este orden, menos mg y su g2 menos y su g1. Y listo. Ya tenemos los parámetros. Tenemos estos parámetros, ¿no? El I sub g, el I sub g2, el I sub g1, la masa que nos dan de dato 15 y la gravedad, ¿no? En el examen hay que considerar, ¿no? Ahí va a estar en la primera hoja que esto vale 9,8. Van a tener que considerar 9,8. Y listo. Con eso ya podemos desarrollar el trabajo del peso, ¿no? Simplemente reemplazamos, ¿no? Menos 15 por 9,8 por menos 0,75 el I sub G2, ¿no? No se olviden del signo. Y menos, ¿no? El I sub G1, ¿no? Que es 0. Y listo. Entonces acá rápidamente nos damos cuenta, ¿no? Menos con menos, el trabajo de este peso nos va a salir positivo. Y listo. Si hemos aplicado correctamente nuestra ecuación, nos va a dar el signo que hemos evaluado en este cambio de estado. Y listo. Ahora, lo mismo con respecto, ¿no? Al trabajo de la fuerza del resorte. Nuestra fórmula va a ser, ¿no? Menos un medio de K por esa deformación 2 al cuadrado menos la deformación 1 al cuadrado. Y listo, ya lo tenemos en nuestros parámetros, ¿no? Por eso era importante determinar nuestros parámetros, ¿no? Acá va a estar esta deformación 2, la deformación 1 que nos daban de dato, que era 0, y la constante K que también nos daban de dato en el enunciado. Y listo. Con eso ya tenemos ese trabajo de la fuerza del resorte. Igual nos va a salir el valor si es positivo o negativo de nuestra fuerza del resorte si lo hemos aplicado correctamente. Acá nos va a dar ese valor negativo, ¿no? Menos un medio, porque acá esta deformación es al cuadrado positivo, menos 0 al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a dar que este trabajo, ¿no? De esta fuerza del resorte va a ser menos 30 joules. Y listo. Ahora, el último trabajo que nos falta, el trabajo del par, ¿no? Entonces, el trabajo del par va a ser ese par, ¿no? Vamos a analizar el sentido, porque lo vamos a analizar de manera vectorial, ¿no? El par por el producto escalar, ¿no? Este es un producto escalar, ¿no? De teta 2, ¿no? En este caso, acá está, menos pi medios, ¿no? Por eso volábamos el signo, porque esto va a estar en el eje, ¿no? Como va en sentido horario y antihorario, está en el eje Z, ¿no? Entonces, este par va a ser vectorialmente, ¿no? Porque acá justo por eso lo hemos colocado, va en sentido horario, como va en sentido horario es menos, y su magnitud vale 50, va a ser menos 50K, ¿no? Lo mismo para el teta, por eso estábamos evaluando el sentido, como va en sentido horario, va a ser menos pi medios K también. Y como ya sabemos, ¿no? Cuando es un producto escalar, ¿no? Por ejemplo, acá va a ser K, producto escalar, ¿no? K por K va a ser 1, ¿no? Si es I por I, J por J, 1, ¿no? Si hubiera sido, ¿no? I por K, ahí es 0, ¿no? Cuando es un producto escalar. El producto vectorial, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Ahí sí va a depender, ¿no? Acá si es I por J, ¿no? Nos va a dar K, ¿no? Nuestro circulito. Y J por K, I, ¿no? Y acá, ¿no? Si son iguales, ¿no? En el producto vectorial, ahí sí era 0, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero por ahora, ¿no? Lo que nos interesa en esta parte es esto de acá, ¿no? Escalarmente, ¿no? K por K va a ser 1, ¿no? Entonces acá nos va a dar un valor de K y acá K. Entonces al final este K por K se va a ir y va a ser 1, ¿no? Y nos va a dar este
trabajo del par. Y listo. Acá ya sabemos que el par va en sentido horario, menos 50K. El teta 2, menos pi medios por K. Y el teta 1 es 0, ¿no? Menos 0K, ¿no? Y al restar simplemente nos va a quedar esto de acá, ¿no? El menos pi medios K, ¿no? Menos con menos más, y acá nos va a dar 25 pi. K por K es 1, o sea, al final queda 25 pi, ¿no? Joules. Y lo vamos a pasar a decimales, ¿no? Ya pi ya sabemos que es 3.1416 aproximadamente, y nos va a dar este valor de acá, ¿no? 78,54 joules. Y listo. Ya tenemos el trabajo de este par, ¿no? Y ya tenemos todos los trabajos, ¿no?, que hemos analizado en este cambio de estado, ¿no? Todas las fuerzas, ¿no?, y pares que realizan trabajo. Y listo. Entonces, toda esta suma, ¿no? Toda esta suma de trabajos que tenemos acá, al final va a ser esta sumatoria, ¿no?, de trabajos en ese cambio de estado, ¿no? Entonces vamos a sumar y vamos a tener esta sumatoria de trabajos, ¿no?, en el cambio de estado, ¿no?, para poder aplicar acá nuestra ecuación de Leibniz, ¿no? Y listo. Con eso ya tenemos prácticamente resuelto el problema. Solo nos falta evaluar ahora la energía cinética, ¿no? Vamos a evaluar esa energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética, ¿no?, en este caso, ¿no?, sabemos que es un caso de rotación pura, ¿no? Entonces, cuando es rotación pura, ¿no?, ya conocemos nuestra fórmula, ¿no? La energía, ¿no?, cinética para un cuerpo rígido, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad, ¿no?, el centro de masa, ¿no?, al cuadrado, más un medio de I sub G por el W al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿no? Esto se aplicaría en un caso, por ejemplo, de traslación más rotación, ¿no? Pero cuando hablamos de rotación pura, ¿no?, esto ya se ha demostrado, ¿no?, ya en clases. Esto de acá al final, cuando es un caso de rotación pura, simplemente va a ser, ¿no?, con respecto al punto fijo, ¿no? Por Steiner se ha demostrado que esto al final va a ser un medio, ¿no? En este caso vamos a colocar este punto, ¿no? Este es el punto A, ¿no?, que es el punto fijo. Entonces va a ser un medio de I sub A por W al cuadrado, ¿no? De las dos formas nos va a salir, ¿no? De las dos formas nos tiene que salir el mismo valor, ¿no? Ya depende de ustedes. Este problema de acá, esta energía cinética, es para el caso rotación pura, que es justo este caso de acá. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Si desean, para validarlo, pueden aplicar esta ecuación, la ecuación general, nos tiene que dar el mismo valor, ¿no? Porque de acá llegamos acá. Y listo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá en este estado 1. Entonces, vamos a tener acá la energía cinética, ¿no?, en este estado 1 va a ser un medio. En este caso, ¿no?, le vamos a llamar acá I sub A, no le hemos colocado el punto, I sub A por W1 al cuadrado, ¿no? Pero justo W1, ¿no?, en este caso nos dan que parte del reposo. Todo esto de acá va a ser 0. Entonces T1 va a ser 0. Y listo. Ahora, de igual forma, ¿no?, en el estado 2, acá sí el W2, ¿no?, no lo conocemos, es lo que vamos a determinar acá, ¿no? Entonces va a ser un medio, ¿no?, igual de I sub A, ¿no?, por W2 al cuadrado. Y listo, ¿no? Solo el I sub A, ¿no?, recordar, cuando es el extremo, ¿no?, de una barra, ya saben que el I sub A va a ser un tercio, ¿no? Un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Entonces ahí directamente lo aplicamos, ¿no? Si lo hacen con el otro método, ¿no?, de traslación más rotación, ¿no?, la fórmula general, el I sub G ya saben que va a ser un doceavo, ¿no?, de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Aplicando de las dos formas nos va a tener que salir, solamente que ahí van a evaluar la energía cinética, ¿no?, en un caso de traslación, ¿no?, o sea, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿no? Entonces, igual, pero por ahora nosotros vamos a usar esta fórmula de acá, ¿no? Va a ser más práctico. Y listo. Entonces, por ahora, esto de acá no lo vamos a usar, directamente esto. Y el I sub A simplemente ya lo determino, ¿no? Un medio de la masa, acá está, de 15, ¿no?, por la distancia al cuadrado, ¿no?, que es 1,5, ¿no?
Y listo. Con eso vamos a tener el ISO-A, ¿no? Acá vamos a sumar, ¿no? Toda esta sumatoria de trabajos. Y acá vamos a aplicar, ¿no? El principio, ¿no? De trabajo y energía cinética, ¿no? Leibniz. Y acá tenemos, ¿no? La energía cinética en el estado 1, 0. Y la energía cinética en el estado 2, ¿no? Primero vamos a calcular el ISO-A, ya sabemos que acá va a ser 15, ¿no? Va a ser 5 por 1,5 al cuadrado, ¿no? Y nos va a dar este valor de acá, ¿no? 11,25. Y listo. Reemplazamos acá. Va a quedar esta energía cinética en el estado 2 en función a W2, ¿no? Y aproximadamente, bueno, la mitad de esto, 6,625 W2 al cuadrado. Y listo. Ahora sí ya podemos aplicar este principio del trabajo de energía cinética, ¿no? Acá va a ser 0 y acá está nuestro trabajo y listo, ya tenemos el W, ¿no? Justo lo que nos está pidiendo el problema en esta primera parte, ¿no? Porque todo esto lo estamos hallando, ¿no? Esta velocidad angular, ¿no? Rapidez angular, ¿no? De la barra B es para el estado 2, ¿no? Entonces vamos a hallar ese W2, ¿no? Reemplazamos y listo, vamos a tener acá este W2. Pasa a dividir, raíz cuadrada y nos va a dar 5,31. Y listo, problema resuelto, ¿no? Ya tenemos acá la parte A, ¿no? ¿Qué pasa acá? La parte A, tenemos acá el trabajo, ¿no? Del par, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza del resorte, ¿no? Y listo, ¿no? Con esto vamos a trabajar. Y listo, con eso ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Acá justo va a estar esta parte, ¿no? La, la rapidez angular, ese trabajo del par, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza del resorte, ¿no? Justo lo que nos pedía el problema de acá. Y listo. ¿Hasta acá alguna duda, consulta, estimados estudiantes, con respecto al problema? ¿Dudas, consultas o está todo claro? Gracias, Pinedo. Gracias, B. Muchas gracias, ¿no? Cualquier duda, consulta, ¿no? Gracias, Amanda, ¿no? Pregunten. Estamos a previas, ¿no? Del examen final, ¿no? No se queden con las dudas. Y listo. Gracias, Mejía. Entonces, ¿no? Con esto vamos a evaluar ya el siguiente tema, ¿no? Vamos a ver el siguiente tema, ¿no? Que es el tema, ¿no? De impulso y cantidad, ¿no? Impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Entonces vamos a evaluar acá rápidamente. Vamos a evaluar este problema de acá rápidamente, ¿no? Entonces vamos a analizar. Entonces acá nos piden, ¿no? La magnitud de la velocidad angular, ¿no? De la polea, ¿no? La magnitud de la velocidad del bloque, la cantidad de movimiento, ¿no? Angular, ¿no? De este disco, ¿no? Con respecto, ¿no? A su centro de masa y la magnitud, ¿no? Del momento lineal, ¿no? De este bloque. Entonces vamos allá rápidamente. Acá nos están dando que la polea tiene una masa de 90 kilogramos y tiene un radio de giro, ¿no? En este caso nos dan de 2 metros, ¿no? El bloque tiene una masa de 8 kilogramos y la fuerza F, ¿no? Que tenemos acá va a ser de 300 T al cuadrado, ¿no? Y nos piden, ¿no? Es aplicada a partir del reposo. Tenemos esta masa, ¿no? Que está en reposo, ¿no? Entonces la velocidad, ¿no? En este caso para en ese estado 1, porque igual vamos a evaluar acá con estado 1, estado 2 y cambio de estado, solamente que en la parte de impulso y cantidad de movimiento va a entrar la variable tiempo, ¿no? Y justo es lo que nos piden, ¿no? Para nuestro estado 1, ¿no? Vamos a colocar ese tiempo igual a 0, pero acá nos están pidiendo para t igual 0, 10 segundos, ¿no? Este va a ser nuestra condición para el estado 2. Y listo.
Entonces vamos a evaluar acá rápidamente este problema, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? En esta parte vamos a analizar, ¿no? El, el, el cambio de estado, ¿no? Porque de ahí vamos a determinar cuál es el punto, ¿no? Más óptimo para determinar este problema. En este caso acá tenemos un sistema, ¿no? Hay un sistema porque vamos a tener este bloque y esta doble polea, ¿no? Esta polea que tenemos acá. Y acá vamos a tener dos radios, un radio de 200 milímetros y un radio de 75 milímetros, ¿no? Entonces, eh, esta figura, ¿no? No va a ser una figura, ¿no? Regular, esto va a ser una figura irregular. Para determinar el momento de inercia, ¿no? De una figura irregular, ya sabemos que en este caso, como es una figura irregular, el I sub O, ¿no? Porque va a ser con respecto al centro de masa, va a ser la masa por el radio de giro, ¿no? K sub O, en este caso, al cuadrado, ¿no? Justo ese K sub O nos dan de dato acá, ¿no? Nos dicen radio de giro, ¿no? Ahí sí ya nos damos cuenta rápidamente que es una figura irregular. Entonces vamos a determinar este I sub O, ¿no? Simplemente esto al cuadrado por la masa de esta polea, ¿no? Que acá nos están dando, que vale 90 kilogramos. Y 8 es la masa de este bloque. Y listo. Entonces vamos a analizar rápidamente esta parte. Entonces, analizando, ¿no? Ya como es un sistema, nosotros vamos a evaluar justo en el cambio de estado, ¿no? Vamos a tener este peso, esta fuerza y las reacciones, ¿no? Ese va a ser nuestro cambio de estado, ¿no? Acá está el peso, ¿no? De este bloque, ¿no? Acá lo vamos a colocar. Acá vamos a tener las reacciones, ¿no? Vamos a borrar esto también. Vamos a tener las reacciones en este punto, ¿no? Porque está apoyada esta polea. Y en este caso, ¿no? Nosotros tomamos momentos, ¿no? Con respecto al punto, ¿no? Donde haya la mayor cantidad de fuerzas desconocidas, ¿no? Acá también, ¿no? Nos falta colocar el peso de esta doble polea. Y listo. Justo, ¿no? Las reacciones no lo conocemos. Entonces, en este punto, justo va a ser el punto, ¿no? Donde está donde se encuentra la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Y listo. Vamos a evaluar esto rápidamente. Ahí vamos a determinar en ese punto y vamos a aplicar ya como sistema, ¿no? Entonces vamos a graficar, ¿no? Nuestro estado 1 de esta forma, luego el estado 2, ¿no? Es una posición, ¿no? Donde ya se está elevando este bloque, en este caso el bloque parte del reposo, y luego en el cambio de estado, ¿no? Una transición, ¿no? Entre estos dos estados. Y listo, ya en el cambio de estado ya evaluamos qué va a ser con respecto a este punto. Entonces ahí es donde vamos a aplicar el principio, ¿no? De impulso y cantidad de movimiento angular, ¿no? Con respecto a este punto, ¿no? Acá está el peso del bloque, de la polea y las reacciones, ¿no? Acá pasando, ¿no? Nos daban de dato, ¿no? Esta masa del bloque que era 8 por 9,8 nos da este valor, ¿no? 78,4. Igual acá, ¿no? Nos daban este peso, ¿no? De la polea, que era 90, la masa diré, y 9,8, ¿no? Entonces nos va a quedar este valor de acá. La fuerza F nos daban que era 300 T al cuadrado. Las reacciones, ¿no? O su X o su y va a ser con respecto a este punto, ¿no? Este punto, porque acá es el punto de mayor cantidad de fuerzas desconocidas, ¿no? Porque tomamos momentos ahí, el momento que va a generar esta reacción, ¿no? En X, en y este peso de la polea también va a ser cero. Solamente en esa sumatoria de momentos va a entrar esta fuerza de peso y esta fuerza F, ¿no? De 300 T al cuadrado, ¿no? Que es una fuerza variable. Ahí entra. Entonces, con eso vamos a aplicar, ¿no? Nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento angular, ¿no? Para este sistema con respecto al punto O, ¿no? Acá están los datos, ¿no? El dato de la polea, del bloque, el radio de giro, que ya lo hemos analizado, que es justo para determinar el momento de inercia de esta polea, ¿no? Y ese momento de inercia, ¿no? Acá era 2, perdón, este es 90 por 2 al cuadrado, ¿no? Va a ser 360. Y listo. Entonces con eso vamos a evaluar acá, ¿no?
Vamos a aplicar, ¿no?, nuestro principio, ¿no?, de impulso y cantidad de movimiento angular, ¿no? Y acá vamos, este es como sistema, lo hemos colocado porque acá en este caso van a ser dos cuerpos rígidos y vamos a tomar esa cantidad de movimiento con respecto a este punto. En este estado 1 y en este estado 2. Y el impulso, ¿no?, que va a ser justo esta integral de T1 a T2 de la sumatoria de momentos, ¿no?, con respecto a este punto, que justo es el que hemos escogido, ¿no?, debido a eso, por este diferencial de T, ¿no? Entonces, para el estado 1, ¿no?, vamos a tener que este T ya sabemos que es 0. Entonces acá, en este T1, va a ir 0, ¿no? Este es T1, le vamos a poner. Y acá para el estado 2, ¿no?, de acuerdo al enunciado, nos daban que ese tiempo T2 era igual a 10 segundos. Y listo, ¿no? Acá va a ser 10, ¿no? Y vamos a calcular rápidamente esta parte. Entonces, como sistema, vamos a tener la cantidad de movimiento angular con respecto a este punto para este disco y para este bloque, ¿no?, en el estado 1. Lo mismo va a ser para el estado 2, ¿no? Cantidad de movimiento angular, ojo, que ahorita vamos a evaluar esto, para el estado 2, ¿no? Y cantidad de movimiento angular para el disco, ¿no?, en este estado 2, ¿no? Cada cuerpo rígido. Acá está el impulso, ¿no?, que nos está dando este problema, ¿no? La fórmula que tenemos, ¿no?, el impulso. Entonces, como nos menciona el problema, ¿no?, en este caso el bloque, ¿no?, parte del reposo, ¿no? Todo el sistema prácticamente está en reposo. O sea, este bloque va a tener una velocidad de 0, ¿no? Y como este es 0, la polea también está en reposo, también va a ser 0, ¿no? Entonces, en este caso, por eso, la cantidad de movimiento angular, ¿no?, para este estado 1, tanto del bloque como del disco, va a ser 0, ¿no? Porque no va a tener cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, igual, ¿no?, vamos a analizar este estado, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no?, acá, pero acá sí va a tener una velocidad, ¿no? Acá sí va a generarse una velocidad y un W2, ¿no? Entonces, con ese W2, ¿no?, y esta velocidad, ¿no?, porque en este caso, como parte del reposo, ¿no?, tiene esta base de acá, el bloque, ¿no?, esta fuerza va a ser elevar este bloque, de acuerdo al enunciado. Entonces vamos a tener acá una velocidad, ¿no?, de este bloque A en este sentido, y la velocidad angular, ¿no?, que ahora va a ser un W2, que va a ir en sentido horario, ¿no?, y una velocidad, ¿no?, A2, ¿no?, que la vamos a poner acá. Pero la cantidad de movimiento, ¿no?, de acuerdo a lo que conocemos, va a ser masa por velocidad, ¿no? Esta es la cantidad de movimiento lineal, ¿no?, para este bloque, ¿no? La masa del bloque, 8 por esta velocidad, y el W2, ¿no?, su cantidad de movimiento simplemente va a ser I sub O, ¿no?, porque es un caso de rotación pura, I sub O por W2. Y listo. El I sub O ya está acá. El W2 no lo conocemos. Pero esta velocidad lo vamos a relacionar con este W2, ¿no? Vamos a analizar la parte cinemática. Como este bloque se está elevando con esta velocidad, acá también su velocidad tangencial, ¿no?, de este disco va a ser justo esta velocidad del bloque, ¿no?, BA2. Y relacionando, ¿no?, para poder relacionar esta velocidad con respecto al W2, ¿no?, que nos está pidiendo el problema, ¿no?, esta magnitud, ¿no?, de la velocidad angular de la polea, ¿no? Entonces, rápidamente nos damos cuenta, ¿no?, que esa velocidad, ¿no?, en A2, porque es en el estado 2, va a ser W2 por el radio, ¿no? Y en este caso el radio nos están dando en milímetros, ¿no? Va a ser 200 milímetros. Entonces, eso lo vamos a pasar a metros nada más. Y listo. Ya tenemos esta velocidad de su A2, ¿no? Pasándola a milímetros, ¿no?, entre 1000, va a ser 0,2 W2. Y listo. Eso es lo que vamos a reemplazar acá, para tener solamente en función al W2, ¿no? Entonces, vamos a tener esta cantidad de movimiento lineal primero, y acá va a ser, ¿no?, simplemente 0,2 por 8, ¿no?, que va a ser al final 1,6, ¿no?, W2, ¿no? 8 por 0,2, ¿no?, W2. Pero ojo, esto de acá es la cantidad de movimiento lineal, no es la cantidad de movimiento angular. Nos dicen acá cantidad de movimiento angular del bloque. Entonces, recordando, ¿no?, la parte teórica, esta cantidad de movimiento, ¿no?, lineal, ¿no?, esa cantidad de movimiento
es equivalente, ¿no? Vamos a colocarlo acá, ¿no? Para recordar. Va a ser equivalente, no igual, ¿no? A una fuerza. Y el momento, ¿no? En este caso, ¿no? Con respecto a ese punto, ¿no? Vamos a ponerle O, va a ser equivalente, no igual, al momentum angular con respecto al punto O. Entonces, si nosotros, acá lo hemos colocado al revés, ¿no? Vamos a colocarlo acá, ¿no? El momentum angular va a ser equivalente al momento con respecto a ese punto O, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta cantidad de movimiento lineal, es equivalente a una fuerza. Yo quiero hallar este momento angular. Simplemente es como considerar que este L es una fuerza y yo quiero calcular el momento, que va a ser el H sub O, con respecto a esta fuerza. Entonces, simplemente va a ser F, o en este caso L, por el radio, ¿no? Sabemos que trazamos, ¿no? La proyección, ¿no? de esta de esta cantidad de movimiento lineal o fuerza, que es equivalente, y buscamos la perpendicular, ¿no? Que justo va a ser este 200 milímetros, que es 0,2. Y listo, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Que esa cantidad de movimiento angular del bloque, porque este es del bloque, va a ser igual a este L, ¿no? Que es equivalente, ¿no? A una fuerza por el radio. Y listo, ya tenemos la cantidad de movimiento angular de este bloque. Y listo, nada más. Simplemente va a ser ese 1,6, ¿no? W2, ¿no? Que es la cantidad de movimiento lineal por el radio, que es el brazo en ese caso de 0,2. Esta es nuestra cantidad de movimiento angular de ese bloque. Y como va hacia arriba, va a ser en sentido horario. Acá es importante el sentido. Entonces, como va a ser en sentido horario, ¿no? Con respecto a este punto, ¿no? Va a generar una cantidad de movimiento angular en sentido horario. Esto va a ser negativo. Y listo. Lo mismo para la cantidad de movimiento angular del disco. Pero acá no hay mucho problema, porque esa cantidad de angular del disco va a ser simplemente este I sub O por W2, ¿no? El I sub O ya está, va a ser 360, pero ojo, también va en sentido horario. Va a ser menos 360 W2. Y listo, ¿no? Ya tenemos toda esta sumatoria, ¿no? De cantidad de movimiento angular de ese sistema, ¿no? Bloque, disco, ¿no? Acá, como era cero la velocidad, era cero, la velocidad angular I sub O por W1, cero. Solamente nos queda esto de acá y nos falta evaluar este impulso, ¿no? Que va a ser la sumatoria de momentos con respecto a este punto O. Pero también lo podemos evaluar rápidamente, porque acá esto ya lo hicimos. Y ahora vamos a evaluar acá. Con respecto a este punto, el peso, ¿no? De este bloque, ¿no? Vamos a colocar acá la integral. Ya vimos que era de 0 a 10. La sumatoria de momentos, ¿no? Va a ser 78,4. ¿No? Esto sí es momentos, ahí no hay problema. 78,4 por el brazo, que en este caso va a ser justo esta distancia de acá hasta acá, ¿no? 0,2, ¿no? Pasado a metros, ¿no? Y va en sentido antihorario, ¿no? Entonces acá sí va a ser positivo, ¿no? Y listo. Lo mismo acá. Pero ahora la fuerza con respecto a este punto va a girar en sentido horario, o sea, va a ser negativo. Va a ser 300t al cuadrado, ¿no? Por el brazo, que en este caso ese brazo va a ser 75 milímetros, que lo vamos a pasar, acá es al cuadrado, ¿no? A metros, ¿no? 0,075, ¿no? Y listo. Todo eso, ¿no? Es el diferencial de t, ¿no? Desarrollamos esta integral, ¿no? Porque acá está definido de 0 a 10, ya sabemos que es este tiempo, y listo. Eso nos va a dar un valor. Al final, toda esta ecuación nos va a quedar en función al W2, ¿no? Que es lo que va a salir en esta parte. Entonces lo vamos a colocar acá, ¿no? Acá la velocidad es 0, parte del reposo, 0, 0, el momentum es 0, ¿no? Pues todo es 0 acá. Para el estado 1 nada más. Acá sí va a tener un valor, lo que habíamos analizado, 0,2 W2. Y acá, ¿no? Como es 8 por 0,2, era 1,6 W2. El momentum angular, ¿no? Y su O por W2. Y listo. Este es 0. Y acá reemplazamos toda la integral, ¿no? Lo que habíamos hecho hace un instante. Y listo.
operamos, ¿no? Esto con nuestra calculadora, ¿no? Lo podemos desarrollar y acá nos va a dar un valor, ¿no? Entero, ¿no? Un valor numérico. Y listo. Tenemos este valor y luego operamos toda esta parte de acá y la incógnita ya está resuelta, ¿no? Que es solamente la doble 2, que nos va a dar 20,3797. Y luego nos están pidiendo, ¿no? Ya está acá la magnitud de la velocidad angular. Ahora nos están pidiendo la magnitud de la velocidad del bloque, ¿no? Pero acá está, 0,2 W2, ¿no? Y listo. Entonces va a ser este 20,3797 por 0,2, ¿no? Y listo, ya tenemos la parte B. Y luego nos piden, ¿no? La magnitud del momento angular del disco, ¿no? Con respecto a su centro de masa, ¿no? En este caso, con respecto a ese punto, va a ser esto de acá, ¿no? El I sub O por W2. Acá está, ¿no? Y nos va a dar este valor. Y acá de igual forma, ¿no? La magnitud del momento lineal, ya saben que va a ser masa por velocidad, ¿no? O también directamente el 1,6 por W2, ¿no? Lo que estábamos utilizando, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Solamente que acá lo pasamos en función al W2. Y listo. Ya tenemos acá la parte A, la parte B, la parte C y la parte D, ¿no? Y el problema está resuelto. ¿Dudas, consultas hasta acá, estimados estudiantes? No sé si tienen alguna duda, consulta, o está todo claro. Gracias, Rojas, gracias, Diego. ¿No? Entonces, por ahora vamos viendo la mitad, vamos viendo la parte de trabajo y energía, vamos viendo la parte de impulso y cantidad de movimiento, nos falta ver la parte de choques y la parte de vibraciones, ¿no? Que ya lo vamos a ver dentro de un instante. Pero previamente, ¿no? Antes de continuar, vamos a ir a un descanso de 10 minutos y volvemos. Ya, estimados estudiantes, volvemos en 10 minutos.
Estimados estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de este seminario preparatorio para el examen final. Y ahora vamos a ver la parte de choques. Te vamos a analizar el siguiente problema. ¿No? Entonces vamos a ver acá la parte de choques. Y vamos a analizar este problema de acá, ¿no? Rápidamente. Acá nos están pidiendo, ¿no? De esta figura mostrada, se sabe que la masa, ¿no? de la barra delgada es de 8 kilogramos, la bola, ¿no? En C, esta bola de acá, de masa 2 kilogramos, va a incidir sobre la barra, ¿no? A esta distancia, ¿no? De 0,2, ¿no? Esta distancia de este punto B hasta acá, ¿no? Acá va a haber 0,2. Entonces, vamos a analizar acá, ¿no? Nos dice con una rapidez, ¿no? Justo esta velocidad de B va a ser de 10 metros por segundo. Y acá nos dan el coeficiente de restitución, ¿no? Que va a ser de 0,5. Entonces, rápidamente acá vamos a evaluar esa parte. Entonces, vamos a determinar, ¿no? Lo primero que determinamos acá son los ejes tangencial y normal, ¿no? En este caso, ¿no? En nuestro estado 1 va a ser justo ese instante, ¿no? Antes que esta bolita, ¿no? Impacte con esta barra B. Justo ese instante, ¿no? Una milésima de segundo antes que lo toque. Ese va a ser nuestro estado 1. Nuestro estado 2 va a ser cuando ya impactó, ¿no? Ya lo tocó, ¿no? Igual prácticamente es este escenario, ¿no? Está como si fuera una fotografía, ¿no? Este instante. Similar. Antes que lo toque, el instante que ya, ya lo tocó, ese va a ser estado 1, estado 2, y el cambio de estado, ¿no? También cuando en el instante que lo toca, ¿no? Donde se va a generar esas fuerzas de choque. Entonces, en esta parte vamos a evaluar acá, ¿no? El eje tangencial es lo primero, ¿no? Que va a ser tanto tangente a esta esferita, ¿no? Esta bolita, y tangente a la barra, ¿no? Entonces vamos a trazar ahí la línea tangencial. La perpendicular a esa línea tangencial, ¿no? En este caso esta línea de color azul es mi línea tangencial, la perpendicular va a ser la línea normal. Y listo. Es importante determinar esto, ¿no? Porque en el eje normal, ya saben, ¿no? Que van a estar el análisis, ¿no? Va a estar las fuerzas de choque y va a estar el análisis del coeficiente de restitución, ¿no? Ahí vamos a evaluar ese coeficiente de restitución, ¿no? Donde se va a hacer el cálculo de las velocidades relativas, ¿no? Antes y después, ¿no? Del choque. Y en el eje tangencial, en este caso no hay componente, pero si hubiera habido, ¿no? Una componente tangencial de esta esferita, esa velocidad tangencial ahí se va a conservar, ¿no? La velocidad tangencial antes y después del impacto es igual, ¿no? Porque se cumplía el principio, ¿no? De conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Entonces, acá era igual, ¿no? Por ahora no hay, solamente nos vamos a enfocar acá en el eje normal. Y vamos a evaluar, ¿no? Esta parte, ¿no? Vamos a graficar nuestro estado 1, nuestro estado 2, y vamos a evaluar, ¿no? Todo lo que nos están pidiendo acá, ¿no? En esta parte nos están pidiendo la rapidez angular de la barra B, ¿no? Claramente después del choque, ¿no? Va a ser después del choque. Nos están pidiendo la rapidez de la bolita en ese eje normal, ¿no? También después del choque, ¿no? De igual forma, la velocidad de la bolita en el eje tangencial, ¿no? Que prácticamente esto ya es teórico, que ahorita lo vamos a evaluar. De igual forma, ¿no? Para la barra B y en el eje normal, en el eje tangencial, después del choque. Y vamos a determinar ese máximo ángulo, ¿no? Ya eso lo vamos a ver al final. Entonces rápidamente vamos a hacer acá nuestro diagrama, ¿no? Estado 1, estado 2, ya sabemos, ¿no? Cuál es el eje tangencial, cuál es el eje normal. Y vamos a graficar acá rápidamente, ¿no? Entonces vamos a tener acá un estado 1, un estado 2, el cambio de estado. Vamos a colocar acá nuestra velocidad, ¿no? En esta bolita nos mencionaba en el enunciado que era 10 metros por segundo, ¿no? En este caso vamos a calcular este I sub A, ¿no? Que va a ser un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Toda la longitud, en este caso de esta barra, era 1,2, es lo que vamos a colocar acá. La velocidad tangencial antes del impacto, ¿no? Ese instante antes del impacto era 0, ¿no? Acá la bolita era 10, ¿no? Entonces, esta velocidad tangencial después del impacto, 0, porque eso es lo que se mantiene constante, ¿no?
Y luego nosotros vamos a evaluar acá, ¿no? Acá impactó, acá tiene una velocidad lineal, ¿no? En este eje normal, esta barra de 0, porque está en reposo. Y acá tenemos dos escenarios, ¿no? Un escenario era justo el que hemos colocado acá, ¿no? Donde asumimos, ¿no?, que la pelotita va a rebotar, ¿no?, que es el caso que hemos colocado acá. El otro escenario, ¿no?, simplemente era que la pelotita se va de frente, ¿no? Entonces, ya el signo, ¿no?, que nos va a determinar este valor, ¿no?, de la velocidad normal de la pelotita en C en el estado 2, nos va a indicar si la hipótesis que hemos colocado es correcta, ¿no? Si nos sale negativo, es que en realidad era en sentido contrario. Si nos sale positivo, es que nuestra hipótesis era correcta. Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿no? En este caso, hemos colocado, ¿no?, que la pelotita va a rebotar, ¿no? Y con esto vamos a analizar, ¿no? Igual, el mismo análisis de impulso y cantidad de movimiento. En este caso, ¿no?, igual se va a cumplir, ¿no?, el principio de impulso y cantidad de movimiento. Y en el cambio de estado, ¿no?, se colocaban las reacciones. Acá van a estar justo las fuerzas de choque, ¿no? Vamos a evaluarlo como sistema, porque también lo podríamos haber evaluado como cuerpos independientes, pero iba a ser un poco más extenso el análisis, ¿no? Pero vamos a evaluarlo como sistema, ¿no? En el cambio de estado nosotros tenemos estas reacciones, ¿no? A su X, A su Y, ¿no? Estas fuerzas, ¿no?, de choque, ¿no? Tanto lo que siente la barrita como lo que siente la bolita. Entonces, nosotros tomamos momentos en el punto de mayor cantidad de fuerzas desconocidas, ¿no?, como hicimos en el caso anterior, que va a ser justo este punto A, ¿no? Entonces, el momento, ¿no?, porque justo acá eso nos va a ayudar a evaluar el impulso, ¿no? Vamos a tomar momentos con respecto al punto A, que es el punto que más nos conviene analizar, por eso acá hemos hecho el principio de impulso y cantidad de movimiento angular con respecto a este punto A, ¿no?, como sistema, ¿no? Por eso acá está la sumatoria y sumatoria. Y listo. Ahora, justo acá, ¿no?, se va a cumplir, ¿no? Porque analizando la sumatoria de momentos, ¿no?, con respecto a este punto A, la fuerza F, esta de acá, que siente la barra, va a girar en sentido antihorario, y lo que siente la pelotita va a girar en sentido horario. Al sumar esos momentos, ¿no?, porque acá el brazo, como este es 0,2 y este es 1, va a ser F menos F. Por lo tanto, esta sumatoria, ¿no?, este impulso, nos va a dar 0, ¿no? Por acá lo vamos a desplegar de esta forma, ¿no? Pero todo ese impulso, ¿no?, con lo que hemos analizado, en la sumatoria de momentos, ¿no?, como sistema, ¿no?, por acá es la pelotita y la barra, esto va a ser 0, ¿no? Y a las finales acá se cumple, ¿no?, el principio de conservación, ¿no?, la cantidad de movimiento angular, ¿no?, como sistema. Y listo. Es similar al análisis que hemos hecho anteriormente, ¿no? Acá se despejan como habíamos evaluado, ¿no? 0, y esto va a ser, ¿no?, todo este impulso es 0. Y listo. Acá de igual forma, ¿no?, evaluamos la cantidad de movimiento angular con respecto al punto A para la pelotita que le hemos colocado de color azul, ¿no?, la bolita, ¿no? Va a ser esta masa, ¿no?, por velocidad, ¿no? Y el brazo, ¿no?, con respecto a este punto A, porque vamos a ver la cantidad de movimiento angular de la bolita con respecto a este punto A, ¿no? Entonces todo esto de acá, y acá justo con respecto a este punto A, vamos a tener la perpendicular, que va a ser esta distancia de 1 metro, ¿no? Por eso le hemos colocado acá 1, ¿no? Esto es 0,2, ¿no?, de acuerdo al enunciado. Y listo. Va a girar en sentido antihorario, ¿no? Por eso es positivo. Con respecto a la barra, como es un caso de rotación pura, simplemente va a ser su I su A, que acá está, ¿no?, por el W1, ¿no? Pero en este caso, ¿no?, ese W1 como parte del reposo va a ser 0. Todo esto que tenemos acá es 0. Y listo. Esto también es 0, ¿no?, desarrollando ese momento. Y acá para la bolita en el estado 2, como hemos asumido que rebota, esta es la cantidad de movimiento lineal que va hacia la izquierda, pero con respecto al punto A, ¿no?, el brazo, ¿no?, hasta acá va a ser igual 1, pero como va a rebotar y va en sentido horario, va a ser negativo, ¿no? Esto es lo que hemos colocado acá. Y acá sí va a haber, ¿no?, una cantidad de movimiento angular para esta barra, ¿no?, porque va a ser este I sub A por el W2. Y listo, ¿no? Reemplazamos, ¿no?, todos los valores que tenemos, ¿no? La velocidad, ya sabemos que es 10,
Acá no lo conocemos, pero lo vamos a pasar ¿no? En este caso, mire, lo vamos a dejar acá, ¿no? En esta forma para determinar. Y vamos a tener como incógnitas justo el W2 y esta velocidad en el eje normal, ¿no? Porque el W1 ya saben que es cero, ¿no? Y listo. Con eso vamos a despejar, ¿no? El callo, a la final saben que todo esto es un análisis vectorial, pero se va a despejar, ¿no? Pero los signos por eso son importantes, ¿no? Como es un análisis vectorial, estos signos son importantes, ¿no? Por eso estábamos colocándolo acá para no olvidar por qué estamos considerando toda la parte de los signos. Y listo, se despeja, ¿no? Y nos va a quedar esta primera ecuación, ¿no? Esta va a ser nuestra primera ecuación. Y listo. Entonces, esto de acá, nuestra primera ecuación, sale del análisis de la cantidad del principio de impulso y cantidad de movimiento angular, ¿no? Ya salió nuestra primera ecuación. La segunda ecuación va a salir del análisis del coeficiente de restitución, ¿no? Entonces, vamos a analizar el coeficiente de restitución, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? La velocidad vale 10, ¿no? Y acá es 0. Entonces, la velocidad relativa antes del impacto, que es justo este estado 1, ¿no? La velocidad relativa antes del impacto, como esta barra tiene una velocidad justo en este punto, ¿no? De 0, ¿no? Su velocidad que es 0 porque está en reposo, y esta velocidad es 10, ¿no? Simplemente la velocidad relativa, ¿no? Va a ser 10 más menos, ¿no? O sea, si está a favor o en contra, ¿no? Va a ser 10. Esa es la velocidad relativa antes del impacto. Ahora, acá, en este caso, en el estado 2, ¿no? La barra ya tiene una velocidad, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Al momento de ser impactada, esa barra va a ir hacia la derecha, ¿no? Tiene una velocidad en este punto. Pero como nosotros hemos asumido, ¿no? Que esta pelotita rebota, la velocidad, ¿no? De esta barra, la vamos a colocar acá, ¿no? Va a ser justo, ¿no? Bueno, acá lo hemos colocado en esta posición, pero en realidad, como les mencionaba, era el instante, ¿no? Que va a estar todavía en esta posición vertical, ¿no? Y esa velocidad va a ser este, este brazo que va a ser 1 por el W2, ¿no? O sea, va a ser 1 por W2, ¿no? Para este caso. O sea, W2, ¿no? Y como van en sentidos opuestos, ¿no? Recordando lo que hemos analizado con velocidades relativas, ¿no? Cuando van en sentidos opuestos, se van a sumar, ¿no? Cuando van en el mismo sentido, se resta, ¿no? El mayor con el menor. Entonces, en este caso, la velocidad relativa va a ser la suma, ¿no? Este B o W2 más esta velocidad, ¿no? De la pelotita C, ¿no? En el eje normal, porque ahí es donde se evalúa las velocidades, ¿no? Relativas, en este eje normal. Y listo. Entonces, ya sabemos que el coeficiente de restitución va a ser la velocidad relativa después del impacto, ¿no? Esta de acá, del estado 2, y la velocidad relativa antes del impacto, ¿no? Todo en el eje normal, ¿no? Toda esta parte de la velocidad relativa se evalúa en el eje normal. Y listo. Entonces, ya tenemos acá, ¿no? Va a ser este W2 más, porque va a estar en el sentido opuesto, ¿no? Van a ser sentidos opuestos, esta velocidad BS2 normal. Y antes del impacto, como este es 0 y este es 10, esta velocidad relativa antes del impacto es 10. Y listo. Eso es lo que vamos a reemplazar acá, ¿no? La suma y la velocidad relativa antes del impacto. Pasa a multiplicar y ya sabemos que esta velocidad, ¿no? De esta barra en este punto D era 1 por W2, ¿no? Acá lo vamos a colocar, ¿no? Justo acá va a ser W, ¿no? 2 por el radio, que es 1 en ese caso, y nos va a dar esto de acá. Y listo. Pasa a multiplicar, ahora sí, y acá nos va a quedar nuestra segunda ecuación, ¿no? Esta es la primera que habíamos obtenido en la parte anterior, y ahora tenemos la segunda ecuación. Y listo, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, y listo, ya se puede desarrollar esta parte, ¿no? Ya con la calculadora operando, ¿no? Nos va a dar el valor de W2 y el valor de la velocidad de esta pelotita en el eje normal, ¿no? Pero acá nos dio que es negativo, ¿no? Entonces, como nosotros asumimos, ¿no? Que iba a salir izquierda, ¿no? En este caso hemos asumido, ¿no? Hacia la izquierda y nos dio negativo, implica que el sentido correcto de esta pelotita, ¿no? En ese estado 2 era hacia la derecha, ¿no? Este es el sentido correcto, ¿no?
Si nos salió negativo, nuestra hipótesis no era correcta, ¿no? Si nos salía positivo, sí. Entonces, el sentido correcto, ¿no? De esta velocidad, ¿no? De la pelotita era hacia la derecha. Solamente corregimos el signo, ¿no? La magnitud es la misma, no va a cambiar. Y listo. Con eso ya tenemos esa velocidad de la pelotita, ¿no? Después del impacto, ¿no? Y la velocidad angular, ¿no? De la barra en ese instante, ¿no? Después del impacto. Y listo, ¿no? Regresando acá, ¿no? Regresando a esta parte, justo nos pedía, ¿no? Acá está la velocidad angular de la barra B después del impacto, la rapidez de la bolita, ¿no? En el eje normal, que ya lo hemos evaluado, la rapidez, ¿no? De la bolita en el eje tangencial, acá es cero porque no hay velocidad tangencial de esa pelotita antes y después va a ser el mismo valor, ¿no? Cero. Y la velocidad, ¿no? De la barra B en ese eje normal también ya prácticamente lo hemos determinado, ¿no? Porque tenemos la velocidad angular, ¿no? Que es W2 y por ese radio, ¿no? Esta distancia de acá hasta acá, esa es la velocidad de la barra en el eje normal, ¿no? O sea, 1 por W1, el mismo valor de W1. Y listo. Y la velocidad relativa, ¿no? Diré la rapidez de la barra B, ¿no? En el eje tangencial, como es cero, y después también va a ser cero, este es cero, ¿no? Y listo. Ya tenemos toda esta parte de acá, ¿no? Acá esto ya lo habíamos evaluado. Y listo, ¿no? Ya tenemos acá justo esas velocidades tangenciales que estábamos evaluando antes y después, ¿no? Para la pelotita es cero, para la barra antes y después cero, ¿no? Esto ya es conceptual prácticamente. Y listo, ya tenemos resuelto esta parte. Y finalmente, ¿no? Nos están pidiendo el máximo ángulo, ¿no? En ese instante, ¿no? Que ha impactado, ¿no? En realidad la barra está en esta posición, ¿no? La barra va a estar en esta posición vertical, ¿no? Esto lo hemos colocado solo para analizarlo, ¿no? Pero en realidad es el instante donde lo toca y ya le transfirió esa cantidad de movimiento, ¿no? Y está en esta posición vertical. Entonces, en ese instante la velocidad angular nos ha dado 5,1369, ¿no? Y con eso vamos a determinar, ¿no? Esa, ese máximo ángulo de elevación, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro estado 2, ¿no? Después del impacto, ¿no? Y el tercer estado va a ser cuando esta barra alcance su máximo ángulo, ¿no? Para que alcance su máximo ángulo, ¿no? El W, ¿no? Porque va a estar en estado inminente de retorno, porque ese va a ser el máximo ángulo que va a alcanzar. Este W3 va a ser cero, ¿no? Porque ahí es el máximo ángulo que ha alcanzado, ya no va más. Entonces se ha detenido la barra en ese instante y ya luego va a retornar, ¿no? Entonces, esta velocidad angular en ese estado 3 va a ser cero. Y como solamente estamos analizando la barra, acá se puede aplicar, ¿no? Este principio, ¿no? De conservación de la energía mecánica, ¿no? Porque solamente cuando actúan fuerzas conservativas, ¿no? Como habíamos analizado en la primera parte, ¿no? De trabajo y energía, solamente actúan fuerzas conservativas, en este caso el peso, y la otra es la fuerza del resorte, ¿no? Pero acá no hay resorte, solamente el peso de esta barra, se puede aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Y listo. Este I sub G va a ser menos 0,6, ¿no? Porque toda la barra se acuerdan que medía 1,2. Nuestro nivel de referencia va a ser este de acá, ¿no? El punto fijo, igual. Entonces nuestro I sub G2 va a ser menos, porque está debajo del nivel de referencia, menos 0,6, ¿no? Y luego vamos a evaluar el I sub G3, ¿no? Ese I sub G3 igual esta distancia de acá hasta acá va a ser 0,6, ¿no? Y el I sub G justo va a ser esta distancia de acá hasta acá. Entonces, como el máximo ángulo es este de acá, con respecto a esta distancia de 0,6, va a ser, este es el teta, le vamos a poner, va a ser el coseno, ¿no? 0,6, la hipotenusa, coseno, ¿no? Del ángulo. Y como está debajo, ¿no? Debajo de ese nivel de referencia, va a ser 0,6 coseno del ángulo. Y listo. Ya tenemos ese I sub G y sub G3 que le vamos a llamar ahora, ¿no? Y listo, ya está resuelto, ¿no? Y con eso vamos a desarrollar esta parte, ¿no?
Entonces, el principio de conservación, ya sabemos, ¿no? La energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica, pero acá no hay energía potencial elástica, solamente vamos a analizar en este estado 1 la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, ¿no? Entonces, con eso vamos a evaluar acá, ¿no? Energía mecánica en el estado 2, todo esto de acá, pero este es cero, no hay energía potencial elástica, ¿no? Y la energía cinética ya sabemos que va a ser, con respecto a este caso, que es un caso de rotación pura, como ya lo habíamos evaluado inicialmente, un medio, ¿no? De I sub A por W2, ¿no? Y ahí está, ¿no? Recordando lo que hemos hecho, ¿no? Y el I sub A va a ser un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Y listo, eso es lo que vamos a reemplazar acá, ¿no? Y acá está nuestro I sub G2, I sub G3, la masa que ya lo teníamos en la parte inicial, la gravedad 9,8, el I sub A también ya lo habíamos calculado en la parte anterior, 3,84, y el W, ¿no? Acá sí este W tiene este valor, ¿no? Que habíamos determinado, y este W3 va a ser 0, ¿no? Y listo. Vamos a ir reemplazando cada uno de nuestros parámetros y vamos a tener este máximo ángulo, ¿no? Este es 0, ¿no? La masa, ¿no? De esa barra era 8, ¿no? El I sub A, 8 y el G y listo. Cuestión de operar, ¿no? Nos va a dar este coseno y luego determinamos, ¿no? Arco coseno de esto y nos da este ángulo de acá, ¿no? Ha pasado acá los 90 grados un poco. Ha sido 94,419 grados. Y listo. Con eso ya está resuelto el problema, ¿no? Justo la última parte que nos pedían en este caso. Y listo. ¿Alguna duda, consultas aquí, estimados estudiantes, con respecto al problema? ¿O está todo claro? Gracias, Rojas, ¿no? Entonces vamos a ver ya el último tema. Gracias, gracias, Diego. Vamos a ver el último tema ya, que es vibraciones mecánicas, ¿no? ¿No? Ah, y esto de acá, no se olviden que para el examen final rellenar sus recuadros, ¿no? Sus recuadros que van a aparecer ahí en su prueba, ¿no? Acá igual les estoy colocando, ¿no? Para que recuerden esta parte, ¿no? Es importante porque ahí es lo que se va a considerar en la evaluación también, ¿no? No olvidar colocar sus respuestas numéricas, ¿no? Y listo. Es un recordatorio nada más. Y ahora vamos a ver acá la parte de vibraciones mecánicas, ya el último tema, ¿no? De este curso, ¿no? De esta prueba final, ¿no? Del curso de dinámica. Y vamos a evaluar rápidamente acá este problema, ¿no? Entonces vamos a evaluar acá, ¿no? Ya estamos, este justo va a ser un caso, ¿no? De vibración forzada, ¿no? Amortiguada, ¿no? Vamos a ver acá, porque acá vamos a tener una fuerza, ¿no? Esta fuerza excitadora y resortes y amortiguador, todo, ¿no? Masa, ¿no? Y por lo tanto este es un caso de vibración forzada amortiguada. Entonces acá vamos a analizar rápidamente, ¿no? Lo primero, ¿no? Que analizamos en esta parte, lo primero que vamos a analizar en esta parte va a ser justo este X de acá, ¿no? Este nos indica la perturbación, ¿no? Y es lo primero que analizamos, ¿no? Esta perturbación hacia abajo, ¿no? Y este X es el que va a ser nuestra ecuación diferencial, este es el que va a mandar acá, ¿no? Con este X vamos a determinar primero nuestra ecuación diferencial, ¿no? Porque sea el caso, ¿no? De vibración libre, vibración forzada, ¿no? Sea amortiguada, no amortiguada, lo primero que tienen que hallar es su ecuación diferencial. Y eso es lo que vamos a hallar para este problema de acá, ¿no? Entonces, vamos a hallar esta ecuación diferencial primero, porque ya luego, ¿no? El resto, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? La razón de amortiguamiento, la relación de frecuencia, la amplitud de la vibración, el factor de amplificación, todo eso sale, ¿no? De los formularios que tenemos, ¿no? Directamente, ¿no? Porque acá ya saben la razón de amortiguamiento, ¿no? Que vamos a ver, la relación de frecuencia Ln, la amplitud, ¿no? De esa vibración,
C', y el factor de amplificación, ¿no? MF, ¿no? Esto de acá ya tenemos de cada fórmula de esta parte, ¿no? Simplemente es reemplazar. Una vez que tenemos la ecuación diferencial, ya esto ya salió, ¿no? Y listo. Entonces, donde nos vamos a centrar acá va a ser justo en determinar, ¿no? Esta ecuación diferencial. Con eso ya está prácticamente el problema resuelto. Te vamos a analizar rápidamente acá. En este caso vamos a tener dos cuerpos rígidos en análisis, ¿no? Esta masa 1 y esta doble polea. Entonces vamos a analizar acá primero esta masa 1. Acá nos dan, ¿no? La masa 1 va a tener un valor de 4 kilogramos, ¿no? Porque nos dice 5 veces M1 es 20, o sea, M1 vale 4. Y M2, ¿no? Que es de la polea, ¿no? Que está acá, va a ser 20. Nos están dando el I sub G, ¿no? Que vale 10, ¿no? Justo de esta polea. Y vamos a determinar acá esta parte. Entonces vamos a evaluar acá primero. Como se está perturbando hacia abajo, ¿no? Acá está justo, nos está indicando esta flechita. Esta fuerza, ¿no? Del resorte va a ser hacia arriba, ¿no? Y se va a generar acá una tensión, T, que también va a ser hacia arriba. Por acción y reacción, ¿no? Al final, esta polea va a sentir acá una tensión T, ¿no? Que le estamos colocando acá. Acá está TT y la fuerza del resorte. Esta fuerza del resorte, 2. Y como estamos jalando, ¿no? Esta polea, ¿no? Prácticamente por medio de esta masa 1 hacia la derecha, ya sabemos que esta polea va a ser un caso de cuerpos rodantes, ¿no? Es una doble polea. Y se está perturbando hacia la derecha, ¿no? Y la fuerza del resorte de igual forma, ¿no? En este caso este resorte 1 va a tener una fuerza del resorte hacia la izquierda. Y listo. El amortiguador también va a tener acá una fuerza hacia la izquierda porque lo estamos perturbando hacia la derecha. Solo que acá vamos a evaluar que el X, ¿no? Acá está la fuerza del amortiguador. El X, ¿no? Que es este de acá, va a ser en efecto el X donde se va a deformar esta fuerza T. Pero no va a ser el mismo para esta fuerza del resorte ni para esta fuerza del amortiguador. Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Acá nos vamos a dar cuenta de eso. Justo esta perturbación, ¿no? Acá se está formando, ¿no? Porque sabemos que esta doble polea rota en sentido horario, ¿no? Con respecto a este punto P, porque es un caso de traslación más rotación, y por lo tanto la deformación, ¿no? Esta deformación X es la misma donde está nuestra tensión T, ¿no? Entonces, esta distancia de acá hasta acá va a ser X, y acá este valor de acá no es X, pero es la deformación que va a tener esta fuerza del resorte 1. Y de igual forma acá, con respecto al centro de masa, esta es la deformación que va a tener este amortiguador con respecto a ese centro de masa, ¿no? Pero no va a ser igual que este valor de X, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Este es X, este le vamos a colocar un XR, y acá un XA, ¿no? O un XG porque justo está en el centro de masa. Y listo. Entonces, vamos a determinar esas relaciones, porque a las finales toda nuestra ecuación diferencial tiene que estar en función a este X, ¿no? Entonces vamos a pasar todo este X de acá, ¿no? Todo tiene que estar en función de este XR que le vamos a colocar, este, este XG, ¿no? También. Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Y vamos a determinar nuestra ecuación diferencial, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ya lo demás sale, ¿no? Aritméticamente, prácticamente. Entonces vamos a evaluar acá, ¿no? Ya habíamos evaluado acá, ¿no? La fuerza del resorte, la tensión, ¿no? Acá se forma esa tensión 1 que se le ha colocado, la fuerza del resorte, ¿no? En este caso 2, que va a ser K2, ¿no? Va a ser K2 por X, ¿no? El X de esta misma deformación que tenemos acá, ¿no? Y acá está esa tensión T1, ¿no? ¿No? Entonces vamos acá a realizar nuestro diagrama de causas y efectos, ¿no? Acá está nuestra tensión 1, ¿no? Y el efecto, como vimos, está siendo perturbado hacia abajo, ¿no? Por lo tanto,
como está siendo perturbado hacia abajo, el efecto va a ser masa por aceleración hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser SM1, ¿no? Va a ser SM1 por el X2 puntos, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar acá, ¿no? Y con eso vamos a hacer sumatoria, ¿no? De fuerzas en el eje. Ya sabemos que está acá en el eje Y, pero vamos a colocar, ¿no? Que es X, ¿no? Porque vamos a trabajar con nuestra ecuación, ¿no? Y vamos a reemplazar acá, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Solamente es una convención de signos, ¿no? Porque al final vamos a considerar, como les mencionaba acá, hacia abajo positivo, ¿no? Entonces, esta fuerza F va a ser positiva, esta tensión va a ser negativa y esta fuerza del resorte va a ser negativa, ¿no? Considerando hacia arriba negativo. Y este efecto que era hacia abajo, que es la perturbación, va a ser positivo, ¿no? Pero lo pueden trabajar del revés también, ¿no? Ya sabemos que es una convención de signos, ¿no? Acá simplemente podrían colocarle menos, más y más, y acá como está hacia abajo menos, ¿no? O sea, es una convención de signos, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Entonces, con eso vamos a trabajar acá, ¿no? Entonces ya tenemos M1, FR1, FR2, K2 por X, y listo. Vamos a reemplazar y vamos a dejar todo esto en función a este T1, ¿no? La masa 1 vale 4, la fuerza del resorte 2 es K2, que era 1000, ¿no? Y listo. Vamos a dejar esta parte, ¿no? De la ecuación diferencial que todavía vamos a determinar. Y listo, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Ahí dejamos nuestra primera ecuación, ¿no? En función a esa tensión. Ya luego vamos a evaluar el, esta doble polea, ¿no? Para determinar nuestra siguiente ecuación, ¿no? Y justo lo que habíamos evaluado, ¿no? Esto de acá era nuestro X, donde está la tensión, ¿no? Donde habíamos trazado esa tensión 1. Acá vamos a colocarle otro color. Acá justo está nuestra fuerza del resorte, ¿no? Y la fuerza del amortiguador, ¿no? Justo por eso lo estamos proyectando de esta forma. Entonces, acá, de acuerdo al problema, nos daban que este radio, ¿no? Este radio RO era 2 metros y este radio RI pequeño era 1. Y acá la diferencia, ¿no? De 2, ¿no? Y 1 era 1. Entonces, acá distribuimos esta distancia, ¿no? 1 y 2 respectivamente. Y listo. Entonces, calculando, ¿no? Acá le vamos a colocar un ángulo. Podemos, ¿no? Por relación de triángulos o con la tangente, ¿no? La tangente de este ángulo, ¿no? Vemos todo el triángulo grande que va a ser x1 entre 4 igual a x entre 3, ¿no? Y luego xc entre 2. Y listo. Vamos a tener acá esa relación tanto del xc, el x1 y nuestro x, ¿no? Que es el que necesitamos para nuestra ecuación diferencial. Y listo. Vamos a multiplicar acá. Yo quiero este xc y este x1 en función a x. Simplemente va a pasar a multiplicar acá este 2 y tenemos el xc que va a ser 2 tercios de x. Y el x1 va a ser 4 tercios, ¿no? De x. Y listo, ¿no? Acá lo vamos a colocar uno por uno. Este xc, ¿no? Es el que está acá, del amortiguador, pero sabemos que está con respecto al centro de masa, ¿no? También lo podemos dejar de esta forma, porque ahora vamos a ver dónde nos va a servir justo esta parte, ¿no? Entonces, ahí vamos a dejar esos x por ahora. Ahora vamos a evaluar, ¿no? Ya sabemos que este es un caso de rotación pura y diré un caso de traslación más rotación, pero es un caso especial porque es un caso de cuerpos rodantes, ¿no? Es un caso de cuerpos rodantes y tenemos acá justo esta tensión T, ¿no? Y la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Entonces acá, con respecto a este punto de contacto P, ¿no? Recordando el concepto, ¿no? La parte de cuerpos rodantes, vamos a llamarla acá P, este punto de contacto, va a ser la sumatoria de momentos, ¿no? Con respecto a este punto P, era igual a I sub P, ¿no? Por alto. Y listo, esto se va a cumplir acá, ¿no? Por concepto, ¿no? De cuerpos rodantes, fuerza y aceleración. Y listo. Esto es lo que vamos a calcular acá, ¿no? Momentos, ya saben, acá con respecto a este punto B, esta fuerza del amortiguador y el resorte, con respecto a este punto P, va a girar en sentido antihorario, ¿no? Positivo. Y esta tensión, ¿no? T1 que le hemos llamado, va a girar en sentido horario negativo, ¿no? Y sus brazos, ¿no? Para este amortiguador va a ser 2, para el resorte va a ser 4,
y para esta fuerza de tensión va a ser 3. Y listo. Y acá el I sub P nos están dando, ¿no? Acá vamos a aplicar Steiner, ¿no? Nos dan el I sub G, ¿no? En esta parte. Ya sabemos que vale 10 de acuerdo al enunciado, ¿no? Pero el I sub P, ¿no? Por Steiner lo vamos a determinar. Va a ser I sub P más la masa por la distancia al cuadrado. El I sub P ya es 10, ya está acá. La masa de la polea, que era la masa 2, ¿se acuerdan? Esto vale 20. Y la distancia, ¿no? En este caso, del centro de masa a este punto P, justo era este radio RO, ¿no? Por lo tanto, acá va a ser 2. Y listo. Entonces, va a ser 10, ¿no? Más 20 por 2 al cuadrado, nos va a dar 90. Pero ojo, este punto P está girando, ¿no? Este cuerpo rodante está girando en sentido horario, ¿no? Porque se está perturbando hacia la derecha. Por lo tanto, acá cuando coloquemos, ¿no? Va a ser menos el I sub P, que ya lo tenemos, que es 90, ¿no? Por el alfa. Pero también tenemos que recordar algo acá. Nosotros sabíamos, ¿no? Que el W, ¿no? En función a teta era teta punto. El alfa, ¿no? Era igual a teta 2 puntos, ¿no? Entonces, acá vamos a reemplazar, ¿no? Por teta 2 puntos. Y listo. Con eso ya vamos a tener, ¿no? Con esta sumatoria de momentos, nuestra ecuación, ¿no? Acá está, vamos a derivar porque luego vamos a usar esto, el XC punto, estamos calculando porque ya sabemos que la fuerza del amortiguador va a ser C por ese XA, ¿no? O XG, ¿no? Que es lo mismo en este caso, punto, ¿no? Porque es C por la velocidad. Por eso lo hemos calculado acá, no lo hemos derivado y nos queda de esta forma. Y listo. Ahora vamos a evaluar acá. Entonces, vamos a evaluar justo este cuerpo rodante. El I sub P ya lo habíamos calculado, ¿no? Valía 90. Acá está el cuerpo rodante, la fuerza, ¿no? Causas y efectos. La fuerza es la fuerza del amortiguador, resorte y tensión. Y el efecto que es ese momento, ¿no? El I sub P, ¿no? Pues el alfa, ¿no? Acá vamos a colocarlo. Y acá está el I sub P por alfa, que es en sentido horario. Y esta era nuestra fórmula, ¿no? Que ya habíamos evaluado. Y acá aplicamos, ¿no? Para T1 ya saben, el brazo es 3, horario, por eso es negativo, la fuerza del resorte, 4 su brazo, FR1 por 4, y FA, ¿no? Del amortiguador por 2, ¿no? De P hasta G. Y acá es menos I sub P por teta 2. Y listo. Con eso vamos a determinar justo esta parte de acá, ¿no? Y listo. Vamos a reemplazar acá, ¿no? Acá solamente hemos cambiado los signos, ¿no? Y nos va a quedar de esta forma. Y vamos a reemplazar, ¿no? La fuerza del resorte, ya sabemos K1 por X1, ¿no? Pero el X1 ya sabemos, ¿no? Que lo habíamos determinado anteriormente, ¿no? Y que era 4 tercios, ¿no? De X. Y el XC o XG, ¿no? Que es el mismo valor, era 2 tercios, ¿no? De X, ¿no? Para la velocidad, ¿no? Que era 2 tercios de X, X punto, ¿no? Y listo. Vamos a reemplazar acá, ¿no? Todo lo que ya habíamos evaluado acá, en este caso 1000, que es K1 por ese X1, que le hemos llamado a la deformación de ese resorte, y del amortiguador, en este caso 300, que vale C, ¿no? Acá está, por ese XC punto, ¿no? Que es 2 tercios de X punto. Y eso es lo que reemplazamos acá. Y el 90, ¿no? Y simplificando nos va a quedar esta forma de acá. Pero todavía nos falta algo, ¿no? Todavía nos falta algo. Todo tiene que estar en función a X, ¿no? Este es el que manda, les había indicado. Acá tenemos este teta. Todavía nos falta convertir esto en función a X. Entonces, vamos a recordar cómo podemos convertir este teta 2 puntos en función a X. Entonces, recordando el concepto de cuerpos rodantes, ¿no? Nosotros teníamos que la velocidad, ¿no? De este centro de masa, ¿no? Esa velocidad del centro de masa era W por el radio. ¿Se acuerdan que este actuaba como un centro instantáneo de rotación, ¿no? W por el radio? Pero también sabíamos que la aceleración, ¿no? De ese centro de masa A sub G, acá no se ve, lo voy a colocar otro color, A sub G, ¿no? Era alfa por el radio.
¿no? Entonces, A sub G es alfa por el radio. Y esto es lo que vamos a usar acá, ¿no? Vamos a colocar acá. A sub G va a ser alfa por el radio. Alfa ya sabemos que es el teta 2 puntos. Y en este caso el radio, justo esta distancia de acá hasta acá, no ese cuerpo rodante, que es 2. Entonces, esta aceleración del centro de masa va a ser 2 veces alfa, que sabemos que es teta 2 puntos, ¿no? Pero también sabemos, ¿no?, que esta aceleración del centro de masa, ¿no?, es xg 2 puntos, porque es la aceleración. Y es justo lo que estábamos evaluando en esta parte de acá, ¿no? ¿Se acuerdan que este xc que le hemos colocado por el amortiguador, ¿no?, era igual, ¿no?, a este xg, ¿no?, porque era del centro de masa. Si queremos este xg 2 puntos, simplemente derivamos. Derivamos nuevamente y nos va a quedar que este xg 2 puntos va a ser 2 tercios de x 2 puntos. Y listo. Ahora sí, esto de acá va a ser igual a esto de acá, ¿no? Porque ya sabemos que esta aceleración es esto de acá. Entonces se va a despejar, ¿no? Se despeja el 2 y a las finales nos va a quedar que teta 2 puntos va a ser un tercio, ¿no? O x 2 puntos sobre 3, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Y listo. Esto es lo que vamos a reemplazar en esta parte para que a las finales nuestra ecuación diferencial quede en función a x. Y listo. Ya tenemos el problema resuelto. Vamos a reemplazar acá, ¿no? Reemplazamos acá. Acá está todo lo que hemos evaluado, ¿no? Esto es nuestra teoría de cuerpos rodantes. Estamos recordando en esta parte, ¿no? Velocidad, W por el radio, alfa por el radio, ¿no? Acá actuaba como centro instantáneo de rotación, ¿no? Y acá determinábamos, ¿no?, justo este xg 2 puntos y 2 veces teta 2 puntos, ¿no? Y listo. Volvemos a derivar y tenemos acá esta relación y nos daba, ¿no?, que teta 2 puntos era igual a un tercio de x 2 puntos. Listo, reemplazamos. Y como es un tercio, acá justo nos va a quedar 10x 2 puntos. Y listo. Ahora sí, ya podemos igualar nuestras ecuaciones. Ya podemos igualar estas tensiones, ¿no? Y de acá se va a deducir rápidamente nuestra ecuación diferencial. Y listo. Igualamos, ¿no? Estos de acá van a pasar a sumar, ¿no? Y listo, ¿no? 14 y este 1000 pasa acá, 2700, esto se mantiene y ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿no? Y con eso ya tenemos resuelto prácticamente el problema, ¿no? Porque acá solamente tengan mucho cuidado, el que acompaña el x 2 puntos era la masa equivalente, el que acompaña el x punto, el c equivalente, el que acompaña el x, el k equivalente, en este caso este es el f sub 0, ¿no? Y acá nuestro omega o w, ¿no?, como deseen trabajar. Solamente no se vayan a confundir al momento de reemplazar en nuestras ecuaciones. Y listo, ¿no? Acá igual se coloca la ecuación para que igualen. Y listo, lo demás nos pedían la razón de amortiguamiento. Teníamos nuestras tres ecuaciones, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la segunda, ¿no?, que es el C equivalente entre 2 veces la raíz de K equivalente por masa equivalente. Reemplazamos, ¿no?, como les mencionaba, una vez que ustedes tienen la ecuación diferencial, ya esto de acá es prácticamente aritmético, ¿no? Solo reemplazan. Reemplazan y listo. Con eso ya tenemos la parte A, ¿no? 0,3381. Listo. Lo mismo para calcular la relación de frecuencia. La relación de frecuencia ya saben que va a ser omega entre el W natural. Pero el W natural es K equivalente entre masa equivalente raíz. Y listo. Con eso ya tenemos resuelto esta parte, ¿no? Ahora omega entre este W natural y tenemos la relación de frecuencia, ¿no? Y listo, esto es lo que nos pedían en la parte B. Ahora, ¿no?, nos piden la amplitud, ¿no?, de esa vibración, la amplitud máxima, que es el C', ¿no?
Y también tienen la fórmula, que es esto de acá, f sub 0 entre k, todo esto, ¿no? Entre la raíz de 1 menos n al cuadrado, ¿no? Está en función del f sub 0 al k equivalente, ojo, este es el k equivalente, ¿no? No te voy a colocar el k de estos de acá, k equivalente, el n, acá está, y la razón de amortiguamiento. Solamente reemplazamos y listo. Esto ya es aritmético. Y finalmente, ¿no? El factor de amplificación, que está en función, ¿no? Al n y a la razón de amortiguamiento. Y listo. Con eso ya tenemos resuelto este problema, ¿no? Tenemos la razón de amortiguamiento, la relación de frecuencias, la amplitud, ¿no? De esta vibración, ¿no? La amplitud máxima, C', y listo. Con eso ya tenemos resuelto el problema. Y eso sería todo, estimados estudiantes. No sé si tengan alguna duda, consulta con respecto al problema. Todo claro, estimados estudiantes. Pregunten si hay alguna duda, inquietud. Gracias, Lenin. Gracias, Pineda. Gracias, Suárez. Gracias, Samantha. Sí, sí, lo voy a compartir. Eh, lo vamos a compartir, no te preocupes, Rojas. Y también la grabación se va a compartir. De ahí ya sus respectivos profesores lo van a, eh, a compartir. Yo lo voy a estar compartiendo, tanto la presentación como el video. No, no, Diego, no hay registro de asistencia, ¿no? Pero ahí van a quedar para que puedan practicar esta parte. Ya, chicos, gracias, Diana. Entonces, con eso vamos a dar, ¿no? Por finalizado. Gracias, Diego. La presentación del día de hoy, ¿no? No se olviden de completar sus respuestas. Gracias, Rojas. Gracias, Lenin, ¿no? Para el día de la prueba, ¿no? Sea virtual o presencial, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy, estimados estudiantes. Así